Los avistamientos de ovnis suelen ser esporádicos y normalmente son reportados por una o dos personas. Sin embargo, hay casos donde varias personas han visto el mismo fenómeno extraño simultáneamente. Estos avistamientos suelen ignorarse, pero pueden equivocarse tantas personas. En este video veremos 5 avistamientos masivos que podrían probar que no estamos solos. Así que apaga las luces, relájate y disfruta. Las luces de Fénix. El 13 de marzo de 1997 sucedió un evento extraordinario en los cielos de Arizona, Nevada y Sonora. Los observadores presenciaron una serie de luces brillantes inusuales que se extendían a lo largo de un área vasta de aproximadamente 300 millas. El incidente de las luces de Phoenix fue un suceso extraordinario con 2 eventos distintos. El primero, y quizá el más misterioso, reportó una gran formación triangular de luces deslizándose silenciosamente por el cielo de Arizona. Varios observadores describieron las luces como 5 puntos en forma de V o delta. Algunos, con mejor visión, vieron una sola nave oscura, similar a una escuadra de carpintero. La nave fue reportada primero cerca de las 6:55 p.m. en Henderson. Los testigos compararon su tamaño con el de un Boeing 747 y notaron un sonido parecido al viento fuerte mientras volaba sobre ellos en dirección a Phoenix. Observadores en varios pueblos y carreteras mencionaron que a veces el enorme objeto se ocultaba tras las nubes. El testigo Dave Parker vio la nave desde abajo y la describió como una máquina sólida y metálica con miles de hendiduras ovaladas en la parte inferior. La nave avanzaba despacio y por un instante pareció quedarse suspendida sobre él. Observó una niebla colorida y brillante que seguía a la nave, completamente silenciosa, sin calor ni olor. Parker creyó que la nave era extraterrestre después del encuentro. Parker ha contado su experiencia en varios podcasts y programas y dice que le dejó un impacto duradero, generando un fuerte sentimiento de gratitud extrema que ha persistido desde entonces. Cientos, posiblemente miles de otras personas también presenciaron la nave y más de 600 de ellas reportaron el avistamiento a las autoridades alrededor de las 10 de la noche de ese mismo día. Varios residentes de Phoenix reportaron ver una fila de luces brillantes flotando o descendiendo en el cielo. Las luces se encendían una tras otra, creando un espectáculo cautivador en el cielo. Mike Criston grabó en video este segundo fenómeno desde su patio en Moon Mountain, al norte de Phoenix. Véalo aquí. Hay un tercero. Aproximadamente 2 años después del incidente, Criston informó que un funcionario del gobierno se le acercó para solicitar acceso a su grabación. Esta persona se fue, pero regresó meses después, dando la misma explicación que se compartió con el público. Las luces se dispersaron a las 10:30 p.m. en las afueras de Phoenix. Ambos avistamientos se relacionaron con aeronaves de la Operación Snowbird, un programa de entrenamiento invernal de la Guardia Nacional Aérea en la base Davis Mountain, Tucson, Arizona. El primer grupo de luces era una formación de 10 Thunderbolt II, volando en patrón sobre Phoenix al regresar a la base tras sus maniobras de entrenamiento. El segundo grupo de luces eran bengalas de iluminación lanzadas por 10 aeronaves en ejercicios de entrenamiento en el campo de tiro Barry Goldwater, en el suroeste de Arizona. La Fuerza Aérea incluso proporcionó evidencia en video que muestra bengalas similares siendo desplegadas para comparación. Sin embargo, testigos y escépticos afirmaron que las luces no coincidían en lugar ni hora con la versión oficial, ni pudieron ser bengalas militares. Por la distancia al área de entrenamiento, no creen la versión oficial, considerándola más una historia encubierta que la verdad.
Uno de los testigos más destacados fue el actor Kurt Russell, quien volaba por la zona y reportó el objeto a la FAA. Sin embargo, no reconoció públicamente haberlo visto hasta 2017. El evento de las luces de Phoenix es uno de los avistamientos de ovnis más fascinantes y bien documentados de la historia reciente, presenciado por miles de personas, y sigue generando discusión e intriga tanto en la comunidad científica como en el público en general. El incidente ovni de Westall. El 6 de abril de 1966, cerca de las 11 a.m., más de 200 alumnos y personal de la preparatoria y escuela estatal Westall en Melbourne, Australia, reportaron haber visto un objeto volador no identificado que describieron como gris o verde plateado y con forma de platillo con un ligero tono púrpura. El objeto era tan grande que medía aproximadamente el doble del tamaño de un auto familiar típico. Estudiantes y maestros miraron sorprendidos cómo el objeto descendía, volaba sobre la escuela y luego desaparecía tras unos árboles. Sin embargo, 20 minutos después reapareció acelerando hacia el noroeste. Algunos relatos de ese día sugirieron que 5 aeronaves no identificadas seguían al objeto. Un testigo ocular, Phil Tierney, que solo tenía 15 años en ese momento, recordó haber observado 3 objetos plateados en forma de disco con una cúpula en la parte superior. Ella afirmó que ninguno de los objetos hizo ruido tras el suceso. Ella relató cómo tanto los estudiantes como el personal docente fueron advertidos de guardar silencio sobre lo que habían presenciado. Nos indicaron que no habláramos con los medios, afirmó. Nos juntaron en el patio central y el director aseguró que no vimos nada. Unos 20 a 30 minutos tras los avistamientos, militares, policías y 2 brigadas de bomberos llegaron al lugar. Al mismo tiempo, varios hombres de traje llegaron al área, instando a los testigos y a los funcionarios de la escuela a no hablar sobre sus experiencias. Un testigo dijo que les pidieron guardar silencio, calificando el tema como seguridad nacional. Testigos dijeron que el objeto despegó tras aterrizar, mientras otros reportaron que solo flotó sin tocar tierra. Tras el avistamiento, los estudiantes fueron al lugar donde creían que aterrizó y los testigos describieron un parche circular de pasto quemado, hervido o aplastado. El 9 de abril de 1966, la Fuerza Aérea y entusiastas de ovnis revisaron el campo sin hallar nada relevante. Poco después, el propietario del terreno quemó el campo para evitar que la gente accediera a la propiedad. Si le ordenaron hacerlo o si tenía otras razones es desconocido, pero sí parece algo extraño de hacer en esa época. Un periódico australiano informó que el objeto se parecía a un globo meteorológico, afirmando que un objeto volador no identificado observado sobre el área de Clayton Moorabbin ayer por la mañana podría haber sido un globo meteorológico. El artículo decía que varios aviones pequeños rodearon el objeto. Sin embargo, una investigación posterior reveló que ningún piloto comercial, privado ni de la RAF reportó algo inusual cerca. Los funcionarios del gobierno, en ese momento, optaron por guardar silencio sobre el incidente. En 2014 surgió una teoría más plausible cuando documentos gubernamentales revelaron la existencia de un programa secreto de pruebas de radiación. Se cree que el objeto visto en el cielo en 1966 era un globo de gran altitud para monitorear radiación, no un vehículo extraterrestre. El programa Haval operó de 1960 a 1969 usando globos plateados para medir la radiación atmosférica. Después de las pruebas nucleares británicas realizadas en Maralinga durante la década de 1950, para algunos, esta explicación es la más lógica y satisfactoria. Sin embargo, muchos aún dudan de la teoría y cuestionan por qué un evento común requeriría tanto secreto. Aunque hay teorías y especulación, los hechos del 6 de abril de 1966 siguen desconcertando a residentes, investigadores y otros interesados. Con los años, las descripciones se mezclaron con historias exageradas de estudiantes que no vieron nada, dificultando identificar los relatos verdaderos. Sin embargo, hay pocas dudas de que algo sí ocurrió y por alguna razón las autoridades intentaron encubrirlo.
la oleada ovni de Bélgica. La oleada ovni belga duró casi 2 años con avistamientos reportados por miles de testigos. El miércoles 29 de noviembre de 1989, 2 policías militares belgas patrullaban el campo de Eupen, al este de Bélgica. Heinrich Nicol, uno de los oficiales, vio una luz extraña y muy brillante flotando sobre un prado junto a la carretera. De inmediato alertó a Hubert von Monte, quien confirmó que también veía la extraña luz. Más tarde, los 2 hombres describieron su brillo como comparable al de los reflectores en un estadio de fútbol. Después de observar la luz por un breve periodo, los oficiales decidieron investigar más a fondo. Bajaron las ventanas y se acercaron, identificando una gran plataforma suspendida en el cielo como fuente de la luz. Al acercarse, vieron más detalles y notaron los reflectores sujetos bajo la plataforma. Todos apuntaban hacia abajo, la superficie era lisa y una luz roja brillante parpadeaba en el centro. Estimaciones posteriores indicaron que la estructura triangular tenía lados de unos 30 metros. Al detener el vehículo, el objeto empezó a moverse como si notara el auto debajo. Luego, de repente comenzó a girar y se deslizó a una velocidad relativamente baja hacia el centro de la ciudad de Eupen. Los oficiales lo persiguieron y notaron que era fácil seguirle el ritmo mientras conducían. Otros residentes también vieron el objeto pasar bajo sobre las casas. Finalmente se detuvo y flotó sobre el lago artificial de Gilep, mientras los hombres lo veían desvanecerse en la distancia. Poco después, un segundo objeto voló por encima. Este se movía mucho más rápido. A medida que la noticia de estos avistamientos se difundió por la comunidad, atrajeron mucha atención, lo que llevó a una segunda ola de reportes unas 2 semanas después, resultando en un total de 21 encuentros bien documentados. Estos avistamientos vinieron de una zona más amplia, cubriendo todo el sur de Bélgica. Entre los avistamientos más creíbles se encontraba uno realizado por el teniente coronel Andrea Monde de la Fuerza Aérea Belga y su esposa. Mientras conducían en su auto, vieron un objeto de forma triangular que tenía un parecido sorprendente con el que reportaron los oficiales de policía. Convencido por lo que vio, André decidió informar al ministro de Defensa Nacional. En meses posteriores, decenas de avistamientos más fueron reportados por locales. El volumen y la credibilidad de estos relatos llevaron a la Fuerza Aérea Belga a investigar exhaustivamente, desplegando cazas F-16 cuando se detectaban objetos inexplicables en el radar. Un informe público detalló las investigaciones y concluyó que muchas observaciones extrañas seguían sin explicación. El informe decía que las velocidades y cambios de altitud registrados mostraban que estas naves no eran aviones comunes. También descartaron posibilidades como ilusiones ópticas, planetas, estrellas y hologramas proyectados. Estos hallazgos se reforzaron en una conferencia de prensa donde se informó que los pilotos detectaron interferencias electromagnéticas inusuales. Tras la conferencia de prensa, se reportaron cientos de avistamientos más en toda Bélgica. Durante la oleada hubo unos 1.200 informes oficiales de cerca de 5.000 testigos. En abril de 1990, un fotógrafo anónimo publicó una foto de un objeto negro triangular con 3 luces en sus esquinas. La foto de Petit Rochin se difundió ampliamente en periódicos y medios durante el auge de la oleada. Varias organizaciones, como la NASA, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y la Real Academia Militar de Bélgica, analizaron la fotografía, pero no lograron identificarla ni hallaron pruebas claras de falsificación. Durante 2 décadas, la organización OVNI Société Belge d'études de fin espacio sostuvo que la foto era auténtica. El 26 de julio de 2011, en una entrevista con un canal belga, Patrick Marichal admitió que la imagen era un engaño creado para divertir a sus colegas. Mostró cómo hizo el ovni falso, cortó poliestireno en triángulo, lo pintó negro, puso una linterna en cada esquina y lo colgó con hilo. Casi 40 años después del primer informe, el misterio de los ovnis en Bélgica sigue sin resolverse y no ha sido olvidado por quienes dicen haberlo visto. La alarma aérea de Los Ángeles.
tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente, la indignación y ansiedad pública se propagaron por el país, sobre todo en la costa oeste. Muchas personas temían que Japón pudiera lanzar un ataque o invadir el territorio continental de Estados Unidos en cualquier momento, y ese temor se materializó el 25 de febrero de 1942. Los sistemas de radar identificaron objetos no identificados en el cielo a menos de 100 millas de Los Ángeles, y para las 10:33 p.m. las autoridades consideraron la amenaza lo suficientemente seria como para imponer un apagón en toda la ciudad. A las 2 a.m., operadores de radar detectaron señales desconocidas a 120 millas de la costa, moviéndose hacia tierra firme. Con las sirenas de ataque aéreo, se apagaron las luces y la gente cubrió ventanas, dejando la ciudad de más de 1 millón de habitantes en la oscuridad. Luego se encendieron los reflectores y los haces brillantes cortaron la oscuridad, enfocándose en un objeto extraño que flotaba a miles de pies sobre la ciudad. Testigos presenciales lo describieron como una figura radiante que emitía luz sobrenatural en el cielo nocturno. A diferencia de cualquier aeronave típica, se movía lenta y deliberadamente, como si estuviera observando la ciudad debajo. A las 3:16 a.m. se disparó la primera bala antiaérea al cielo. De inmediato, varias explosiones ocurrieron al abrir fuego las baterías de artillería. Sus sonidos atronadores resonaban en la ciudad. La metralla caía violentamente, sacudiendo el suelo. Testigos informaron que el cielo se iluminó con fuego cuando más de 1.400 proyectiles fueron disparados al objeto enigmático esa madrugada. De manera sorprendente, el objeto no mostró señales de daño. Los informes indicaron la presencia de un objeto que no presentaba daños visibles. No cambió de rumbo, ni se desintegró o cayó. Los reflectores iluminaron el objeto, mostrando a veces varias formas brillantes, agrupadas o moviéndose juntas. Testigos dijeron ver una nave grande y otras luces pequeñas moviéndose juntas, todo sin ruido de motor. Alrededor de las 7 a.m. el fuego se detuvo de repente. El objeto, o posiblemente varios objetos, se alejaron hacia el océano y desaparecieron en el agua con la llegada de la luz del día. No había restos en el suelo, ningún avión derribado, ni indicadores claros de una invasión. Los únicos vestigios de los acontecimientos de la noche eran los escombros dispersos de la artillería. Durante el caos, al menos 5 civiles murieron de ataques cardíacos por el estrés del bombardeo. Ese día, el Los Angeles Times publicó una foto impactante de varios reflectores apuntando a una masa luminosa en el cielo. Esta imagen se volvió una de las fotos de guerra más debatidas en la historia de Estados Unidos. La foto no mostró toda la verdad. Fue modificada, como era común entonces, para mejorar la imagen en blanco y negro y simular un ovni rodeado de reflectores. La imagen generó especulaciones sobre naves y extraterrestres. Las respuestas oficiales llegaron pronto. El secretario de la Marina, Frank Knox, dijo que fue una falsa alarma. El personal militar sugirió que podrían ser globos meteorológicos o bengalas perdidas iluminando el cielo. No se hallaron globos meteorológicos ni restos de bengalas y tampoco se confirmó la presencia de aviones japoneses en la zona esa noche. Quienes creen que el incidente tiene un trasfondo encuentran los hechos intrigantes. ¿Cómo un globo meteorológico soportaría fuego antiaéreo por horas sin dañarse? ¿Qué explica que los contactos de radar coincidieran con avistamientos visuales? ¿Por qué el objeto iluminado parecía hecho y controlado? El ejército no publicó registros de radar completos que pudieran aclarar el incidente. Con el tiempo, este enigmático suceso se conoció como la Batalla de Los Ángeles, aunque no hubo enemigo reconocido. Desde la perspectiva de un avistamiento ovni, esta historia adquiere una importancia inquietante. Un objeto silencioso flota sobre una ciudad importante de Estados Unidos en tiempos de guerra, resistente a la artillería, desaparece sin dejar rastro ni atacar, pero claramente presente. Sea tecnología avanzada, fenómeno natural o algo inexplicable, el enigma de esa noche persiste. Lo que sí es seguro es esto: durante varias horas tensas, en febrero de 1942 explosiones caóticas llenaron los cielos de Los Ángeles por una presencia no identificada que el ejército de Estados Unidos no pudo reconocer ni eliminar. Hasta hoy, nadie tiene una respuesta definitiva.
El milagro del sol de 1917. En la primavera de 1916 en Fátima, Portugal, 3 niños pastores, Lucía Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, dijeron haber visto a un ángel. Los niños dijeron estar rodeados de una luz brillante, en cuyo centro había una mujer que les habló y les pidió volver al mismo lugar cada mes. Creían que la mujer era la Virgen María, Madre de Jesús, y atendieron su pedido visitando el lugar por meses. A medida que la noticia del encuentro se difundió, miles de personas viajaron al sitio para presenciar a los niños y el lugar donde ocurrió la experiencia. Cuando los niños hablaban con María, nadie más podía verla ni oírla. A los niños se les dijo que el 13 de octubre del año siguiente ocurriría un milagro. En 1917 más de 80,000 personas se reunieron en Fátima para presenciar el milagro. Vieron un objeto brillante en forma de disco que giró por el cielo y descendió hacia la multitud. El disco emitía luces de colores, irradiaba calor y producía un zumbido antes de ascender a las nubes. La Iglesia Católica, al considerarlo un mensaje de la Madre de Jesús, reconoció el evento como un milagro. 2 de los niños que hablaron con María fueron canonizados como santos después. Al analizar los eventos de 1917, se nota que no todo era como parecía. La entidad que apareció ante los niños nunca dijo venir del cielo. Solo señaló hacia arriba cuando le preguntaron de dónde venía. En todas las apariciones, los niños notaron que la boca del ser no se movía, pero escuchaban sus palabras con un zumbido que los rodeaba. Al principio, la describieron como calva y de menos de 1 metro de altura. En interrogatorios y revisiones posteriores, los niños cambiaron la descripción a la de una dama alta y hermosa, parecida al arquetipo de la Virgen María que adopta la Iglesia. En Fátima ocurrieron esferas luminosas, luces extrañas y sensación de calor. Un sacerdote que presenció el evento dijo que el globo giratorio era un vehículo celestial que llevaba a la Madre de Dios desde su trono hasta este páramo prohibido. Sin embargo, tenía todas las características físicas asociadas a los ovnis, incluso el típico movimiento de hoja cayendo de un platillo zigzagueando en el aire. Años después, el escritor estadounidense Juan Haffert visitó Fátima y escuchó relatos distintos de testigos del milagro de Fátima sobre ese día. La gente relató el miedo que experimentaron y cómo corrieron a las capillas más cercanas hasta que el peligro percibido pasó y todos estaban asustados. Si un incidente similar a este ocurriera en 2026, probablemente sería clasificado como una visita alienígena, con el objeto en forma de disco en el cielo, representando la nave utilizada por los visitantes extraterrestres. Sin duda, vale la pena considerarlo como una perspectiva alternativa de lo que sucedió. No sé tú, pero creemos que hay algo allá arriba y queremos saber qué es. Gracias por vernos, dale like y suscríbete al canal, nos ayuda mucho.